Señor secretario. Gracias, señor presidente. Señor presidente, bueno, se ha convocado esta sesión especial el día de hoy a solicitud de los honorables senadores señores Piu y Pérez para invitar al señor fiscal nacional a fin de conocer los criterios que el Ministerio Público ha utilizado para proceder a la investigación y persecución de los delitos cometidos durante la vigencia del toque de queda y aquellos que han involucrado agresiones y muerte de personal policial y militar, sin perjuicio de otras materias. Señor presidente, al efecto, el senador señor Piu propone a la mesa y a la sala que esta sesión se efectúe de la siguiente manera, donde ellos solicitan 10 minutos el senador señor Piu y 10 minutos el senador señor Pérez para hacer una exposición. Posteriormente, otorgarle tiempo al señor fiscal nacional para que se haga cargo de 20 minutos y el tiempo restante distribuirlo entre los comités para efecto de las consultas o intercambios de opiniones pertinentes. Si el señor presidente de la mesa y la sala lo estiman pertinente, proceder de esa forma. Es la propuesta que han efectuado los dos señores senadores. La mesa no tiene ninguna inconveniente en esa propuesta. ¿Qué opina la sala? Si están de acuerdo, 10 minutos a cada senador que ha propuesto esta invitación, 20 minutos al señor fiscal y después los minutos que sean necesarios hasta las 2 de la tarde a los señores senadoras y senadores que quieren intervenir. ¿Están de acuerdo? Sí, hay acuerdo. Muy bien. Entonces, le ofrecemos la palabra. Vamos a permitir ahora el ingreso del señor fiscal nacional, que aún no se ha incorporado a esta sesión, y lo vamos a ingresar a la sesión telemática. Ingresa. Muy bien. Señor fiscal, ¿ya está en sala? Sí, señor presidente, ya está en sala. Señor fiscal, muy buenas tardes, gusto saludarlo. Igualmente, señor presidente, ¿cómo está usted? Lo más bien, señor fiscal. Gracias por aceptar nuestra invitación. La forma que vamos a proceder es que le vamos a entregar 10 minutos a cada senador que propuso esta sesión, señor Piu y el señor senador Víctor Pérez, y posteriormente a usted le entregamos 25 minutos para, una vez terminada su intervención, pueda responder a algunas consultas, lo que estimen pertinente las señoras senadores y senadores. Muchas gracias. Muy bien. Entonces procedemos. Deseo la palabra al senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a la mesa, a los comités y a la sala tener esta oportunidad para debatir y poder reflexionar respecto a lo que es nuestro sistema de procesamiento penal. Debemos recordar que fue reformado. Quizás esta es una de las reformas más profundas que hemos tenido y por eso es tan importante, después de todo este tiempo, hacer un análisis. Pero en particular, entender que nuestra democracia se basa en nuestra Constitución, que claramente es la que divide los poderes del Estado. Y esa es la esencia para poder establecer el Estado de Derecho. Estado de Derecho que es fundamental para garantizarle a todas las personas que van a poder desarrollarse y vivir en paz. La paz social parte entonces de poder mantener la institucionalidad. Si la institucionalidad se erosiona, comienzan los problemas. Si las instituciones no actúan como está previsto, se empiezan a amplificar los problemas. Y esto obviamente toma una dimensión especial cuando ocurre en situaciones excepcionales, como la que estamos viviendo ahora. En estos momentos, no Chile, la humanidad entera está viviendo una crisis en donde hemos visto también que surgen problemas más allá de lo sanitario, mucho más allá de lo económico, mucho más allá de lo social, en lo humanitario. Y eso es lo que motiva precisamente a que los diferentes estados, con las atribuciones consagradas en sus constituciones, hagan uso del ejercicio de la fuerza que tienen. El Estado es el único que administra la fuerza y por eso tiene el monopolio de las armas. No queremos armas en las calles que no sean las que tengan estos agentes del Estado. En tal sentido es muy importante reconocer primero la excepcionalidad de la situación en que está el país en estos momentos. Y por eso
el estado de excepción constitucional de catástrofe que está en vigencia debe ser el que oriente esta discusión. Porque es una excepción, no es lo normal. Y por eso, precisamente, se restringen los derechos de los ciudadanos. Existe, y está toda la normativa, no vamos a entrar, el fiscal nacional la conoce muy bien, que faculta precisamente para llegar a reducir la movilidad con toques de queda. Toques de queda que se deben cumplir, porque es la esencia de lo que la autoridad busca. Toques de queda que tienen que ser implementados por fuerzas policiales con apoyo de fuerzas militares. Eso es lo que justifica la salida de las Fuerzas Armadas a la calle. Solo en un estado de excepción constitucional y con reglas muy claras, que son reglas excepcionales, que no es lo normal, no es lo que ocurre todos los días, no es lo cotidiano. Y es por eso que queremos escuchar y saber cuáles son los criterios que imperan para estas situaciones. No tomando un caso en particular para que no se asocie con una causa, porque para eso existe el debido proceso, sino que en lo genérico, entendiendo que esas personas que han salido a la calle con armamento menos letal y letal, tienen reglas, tienen instrucciones y tienen órdenes que cumplir. Por eso llama la atención a lo primero que parece evidente. Y esa es la primera pregunta, señor fiscal. ¿Cómo se entiende este estado de excepción cuando dos diferentes sistemas de procesamiento, el Código de Procesamiento Penal y el Código de Justicia Militar, tienen que entrar en práctica? Porque no es lo normal, no es lo natural. Parte desde el origen mismo de lo que se considera a un imputado. Aquella persona, de acuerdo al artículo 7º, está claramente definido, en que se está presumiendo desde un principio. Bueno, hoy nos encontramos en una situación particular en la cual patrullas militares y fuerzas policiales, los agentes del Estado que tienen que garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, haciendo uso legítimo de la fuerza, son imputados. Y no solo son imputados, sino que también se genera una nueva figura, el de los actos ilegítimos. ¿Cómo entonces una persona que ha sido enviada a cumplir una instrucción precisa en un mandato constitucional, con órdenes y reglas claras, va a ser, solo por el hecho de estar, considerado que está cometiendo actos ilegítimos? ¿No es legítimo entonces el empleo de la fuerza del Estado para lograr esto? Ese apremio ilegítimo, debo recordar, está muy bien descrito en el artículo 150d del Código Penal. Y lo dice claramente: no se considerarán como apremio ilegítimo u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto legítimo de la autoridad. Bueno, ¿es efectivamente entonces un acto ilegítimo de la autoridad tener fuerzas militares para que no se considere esa situación de acto legítimo de uso de la fuerza? Conocer también, señor fiscal, cuáles son las garantías, el criterio que tienen los fiscales para darle garantías a aquellos que denuncian un ilícito, como por ejemplo un intento de homicidio tratando de usar un vehículo o cualquier otro medio en el cumplimiento de sus labores. ¿Qué garantías tienen entonces estos agentes del Estado para poder realizar sus funciones? Lo que sí sabemos, y también nos gustaría conocer, es si los fiscales conocen las reglas de uso de la fuerza. Reglas de uso de la fuerza que cada militar, antes de salir de su cuartel, debe conocer. Esas están en el decreto número 8/2020 del Ministerio de Defensa. Están con la aprobación de la Contraloría General de la República. Y quiero recordar la regla número 5, empleo de armamento antidisturbio, sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro. Regla número 7, efectuar disparos de advertencia con el arma de fuego sin apuntar a personas. Regla número 8, usar armas de fuego en legítima defensa, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. Es entonces importante poder precisar esto para que estos agentes del Estado puedan actuar y puedan hacer algo que es esencial, garantizar esa paz social en el cumplimiento de sus funciones durante este Estado de Derecho. Sin embargo, esto va un poco más allá, señor fiscal. ¿Y por qué?
porque tenemos que entender que requerimos conocer cuáles son las políticas de persecución penal en los delitos contra la propiedad y la vida en este periodo de excepción constitucional, porque esto es distinto, no es lo que ocurre normalmente. Y aquí podemos ver de que efectivamente ha habido un aumento en las tasas de violencia, por ejemplo, los homicidios. Nuestra región fue afectada por el homicidio de un sicario, situaciones que no veíamos. Y ahí viene quizás el problema de fondo. En un estado de excepción constitucional, cuando las policías y las Fuerzas Armadas están tratando de asegurar el tema más importante, la protección sanitaria, los cordones sanitarios, los controles de circulación y de movilidad durante el toque de queda y otros, se concentran. Y cuando se concentran, dejan espacios que quedan libres para que actúen otros. Y especialmente me refiero al crimen organizado del narcotráfico, que está tomándose nuestras poblaciones. ¿Y por qué? Porque el Estado no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Estamos entonces, señor fiscal, en una situación excepcional. Eso es lo que está previsto en nuestra Constitución. Y se requiere un trato distinto, saber de qué forma el Ministerio Público está actuando en esta situación. Conocer cuáles son las garantías que van a tener los militares que salen en apoyo de una instrucción constitucional en un estado de excepción de catástrofe con reglas claras de uso de la fuerza. Saber que si hacen un uso correcto de esas reglas de uso de la fuerza, no van a ser imputados, porque debe primar primero el debido proceso, y si ellos declaran como víctimas, deben ser de alguna manera protegidos. Y finalmente, determinar muy claramente el concepto detrás del principio de los actos legítimos del Estado. ¿Cómo entonces se puede considerar como un apremio ilegítimo que una persona, hombre o mujer, que está entrenada por el Estado para hacer un uso moderado de la fuerza? Y cuando digo moderado, la gente no sale con una intención de buscar que aquellos que va a tener que detener o va a tener que contener va a ser el máximo empleo de la fuerza. Las reglas de uso de la fuerza están para eso. Yo mencioné las últimas. Las primeras son todas aquellas para graduar el empleo de la fuerza. Las fuerzas militares no son policías y por eso sacarlas a la calle requiere de una articulación entre el Ministerio Público y también aquellos que están ejerciendo esa labor excepcional, que en estos momentos es fundamental. Tenemos que garantizar el orden público, tenemos que disminuir la movilidad. Eso justifica la excepción constitucional. Y tenemos que proteger a todos los agentes del Estado que están cumpliendo eso. La primera línea en los hospitales y todas las otras líneas, que son las fuerzas militares y las patrullas militares en los lugares donde ellos están. He dicho, señor presidente. Senador don Víctor Pérez. Gracias, señor presidente. Junto con saludar a todos los senadoras y senadores presentes, también saludar al fiscal nacional y agradecerle su presencia en esta reunión que yo, y junto con el senador Kenneth Puig, consideramos relevante, puesto que en este periodo de excepción constitucional, de toque de queda, donde se ha mandatado tanto de las fuerzas de carabineros de investigaciones como de las Fuerzas Armadas proteger y la seguridad pública y proteger, por lo tanto, a todos los ciudadanos, han ocurrido situaciones y circunstancias en que ese rol de las Fuerzas Armadas particularmente es puesta en cuestión. Cuando una persona elude un control policial o militar en toque de queda y lanza el vehículo en contra de miembros de una determinada patrulla militar. Esta patrulla militar usa su armamento de servicio a fogueo y de salva para tratar de detener a ellas, a esas personas, y igual arrancan y posteriormente van a una comisaría de carabineros a denunciar el intento de atropello que fueron objeto y el escape de las mismas personas, y el fiscal ordena imputarlos. Creo que estamos frente a una gran dificultad, puesto que
lo que hace esta patrulla militar es ir a denunciar un hecho ilegítimo en su contra a una comisaría, y no existiendo absolutamente ninguna evidencia de que ellos han cometido un delito, el fiscal los declara como imputados. Y esto se hace una diferencia fundamental, porque cualquier civil que va a denunciar un delito y una acción de defensa frente a ese delito es considerado víctima. Y aquí, al no considerar víctima a esta patrulla, se les priva de una serie de derechos que las víctimas tienen. Y teniendo presente que la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene como uno de sus deberes primordiales proteger a las víctimas. Es bueno tener presente que el artículo 109 de nuestro Código Procesal Penal establece los derechos de las víctimas. Y tiene una serie de letras en que se establece con precisión cuáles son los derechos de las víctimas. Y termina esa norma diciendo: los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quienes fueron imputados. Por lo tanto, aquí hay una decisión de un fiscal de que han sido víctimas de un delito, transformarlos en imputados y, por lo tanto, cercenarles la posibilidad de ejercer derechos que están establecidos con precisión en nuestro Código Procesal Penal, particularmente en nuestro artículo 109. Y si uno va también al reglamento del personal para los fiscales, aprobado por resolución del día 17 de julio del 2009, dice: son deberes de los fiscales velar por la protección de las víctimas del delito en todos los procedimientos penales, adoptando y solicitando todas las medidas necesarias para cumplir con esta obligación, quedándole prohibido a los fiscales discriminar por su condición social, religiosa, política u otra, y por lo tanto deberán además destinar dentro de la organización de su jornada de trabajo un espacio destinado a recibir a las víctimas y explicarles el avance de la investigación, como también deberán oírlas previo a adoptar una medida de suspensión del procedimiento o cuando se adopte una decisión de término anticipado, dándole a conocer los derechos que le asisten frente a esa decisión. Y tal como decía el senador Kenneth Puig, el Código de Justicia Militar establece como eximente de responsabilidad para los militares el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida. Serán asimismo causales eximentes de responsabilidad penal para el personal de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones de guardadores y de seguridad pública, y lo establecido en los artículos 410, 411 y 412 de este código, que son los artículos que le entregan a Carabineros el uso de las armas y su legítima defensa. En los casos que yo le menciono, señor presidente, no hay ninguna mención al reglamento de uso de las fuerzas, no hay mención a estos elementos que son esenciales. Y yo creo, presidente, que sin temor a ser arriesgado ni a generar conflicto, que aquí hay un uso de un excesivo afán punitivo del Ministerio Público contra las Fuerzas Armadas. El relato que yo he hecho someramente de un caso es de unos infantes de Marina en Lota. Pero yo aquí debo recordar cuando el 21 de octubre de 2019 en Curicó, ante una protesta barricada, un cabo del ejército dispara al aire y es detenido y se le acusa por el delito de homicidio. 2 meses después se descubre que otra persona, nada que ver con las Fuerzas Armadas, fue el causante de ese homicidio. Y por lo tanto se le deja libertad. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público busca reformalizarlo por el delito de disparo injustificado, que este Congreso Nacional lo hace a raíz de lo que son las balas locas en la ley de control de armas. Y por suerte ahí los juzgados encontraron absolutamente improcedente la acción del Ministerio Público. La diferencia sustancial. Y otro caso que recién ha pasado
algunos días, el 12 de julio, en la comuna de Chillán, en la región de Ñuble, que yo represento. Igual, un delincuente con antecedentes penales evade un control policial en toque de queda a la 1 de la mañana, arranca de la policía, se inicia una persecución y la persecución termina entre un choque entre un vehículo policial y el vehículo de quien estaba arrancando y no cumpliendo las normas del toque de queda, dándose vuelta y chocando con una pared, provocando el fallecimiento del delincuente. La Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Es pedir la detención del carabinero, ampliar la detención del carabinero, cosa que también los tribunales han dejado sin efecto. O sea, por lo tanto, un efecto punitivo extraordinariamente excesivo a nuestro juicio. Y por lo tanto, es muy importante que en este caso tengamos claro la diferencia sustancial entre víctima e imputado, porque esa relación entre los derechos que tienen y los derechos que tiene la víctima no pueden ser ejercidos por quien tiene la calidad de imputado. Y si la Fiscalía siempre va a imputar a quienes visten el uniforme, les va a impedir que puedan ejercer los derechos de víctima cuando se les lanzan vehículos encima, cuando se les dispara, cuando se les somete a algún tema agravio. Por lo tanto, presidente, teniendo presente los pocos minutos que me quedan, ante estos casos que sin duda el fiscal nacional conoce y que han habido recursos de amparo, recursos de protección que han sido rechazados por la Corte Suprema porque no es el recurso adecuado para velar por esta materia, sino el recurso de amparo, pero teniendo que eso está en sede judicial, no hay duda que los fiscales tienen un deber de proteger a las víctimas, y en el caso de Lota eso no se hizo. Y por lo tanto, creo que la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, tiene la obligación de instruir una indicatoria de carácter administrativo que no conocemos si lo habrá hecho o no. Y nos gustaría conocer, por lo tanto, las opiniones del fiscal nacional frente a estos casos que nos colocan en una dimensión extraordinariamente complicada. Quienes están cumpliendo un deber mandatados por la autoridad de velar por la seguridad de las personas, de velar para que se cumplan las normas del toque de queda, de velar porque se cumplan las normas de los cordones sanitarios, velar por las aduanas sanitarias. Si son agredidos y son atacados, el Ministerio Público los va a imputar, hace que todas estas medidas, en verdad, sean letra muerta, porque nadie en su sano juicio, ante este criterio, el Ministerio Público va a ejercer las labores de control, va a ejercer las labores de fiscalización, va a ejercer las labores de contener a quienes transgreden estas normas, porque en definitiva van a ser detenidos, imputados y van a tener que responder ante el Poder, ante los tribunales de justicia por algo del cumplimiento de... 2 minutos más, senador. Tome 2 minutos más, ¿no? Particularmente en el momento que se hace la declaración. Después vendrá la investigación. Nadie está impidiendo que aquí no se investigue. Después vendrá la investigación, y si la investigación determina que alguien ha cometido un delito, que algún enfermado no ha estado cumpliendo adecuadamente las normas legales, bueno, vendrán los procedimientos respectivos. Pero la primera reacción en estos 3 casos que yo le he mencionado ha sido inmediatamente imputar, detener a quienes están resguardando el orden público, a quienes han estado enfrentándose a delincuentes o a quienes han transgredido esta norma, incluso a riesgo de sus vidas. Uno, porque estuvieron a punto de ser atropellados, a pesar de que el fiscal dijo que habían tenido que evadir un auto que se les fue en contra. Eso es un riesgo de atropello. El carabinero en Chillán, arriesgando su vida, persiguiendo a la 1:30 de la mañana a alguien que estaba viviendo los controles del toque de queda. Y el cabo en Curicó, que disparó al aire, que no tuvo nada que ver, detenido 2 meses por el delito de homicidio, cuando la investigación arrojó que otra persona absolutamente distinta a las Fuerzas Armadas había cometido ese homicidio. Las investigaciones, presidente, son vitales y esenciales, pero no se puede partir con el criterio de que como la persona lleva un uniforme es inmediatamente imputado y sometido a detención
porque creo que estamos debilitando de una manera significativa el rol de control, de mantención del orden público y el cumplimiento de las normas que la autoridad legítimamente ha dictado. Nadie en Chile discute la absoluta necesidad del toque de queda, por lo menos públicamente nadie lo ha visto criticando eso. Nadie en Chile ha criticado y todo lo contrario han apoyado el tema de los cordones sanitarios, los problemas de las cuarentenas y el control que tienen que efectuar las fuerzas policiales. Desde que termine, secretario, dile un par de minutitos. Un minuto nomás. Y por lo tanto, toda esa acción legítima del Estado y de sus agentes, ya sea funcionarios de investigaciones, ya sea funcionarios de carabineros, como miembro de las Fuerzas Armadas, no puede ser objeto de un criterio punitivo que no se condice con la realidad. Vuelvo a reiterar, si se investigan los hechos después de claramente investigados, se determina que alguien es responsable, nadie está defendiendo eso. Lo que estamos defendiendo es que aquí hay que respaldar la acción de las fuerzas militares policiales cuando están verdaderamente defendiendo a la ciudadanía y no por el hecho de llevarlo de forma inmediatamente imputarlo. Reitero, un vehículo que es lanzado contra una patrulla militar transforma esa patrulla militar en víctima. Si el fiscal lo imputa, le quita todos los derechos que esas víctimas tienen. Y a mí me parece que eso es una acción discriminatoria que transgrede normas expresas de la Constitución, de la ley y de las órdenes internas que tiene el Ministerio Público. Por eso es clave que el fiscal nacional nos diga aquí qué medidas ha tomado para que esos hechos sean esclarecidos y no se vuelvan a suceder. He dicho, señor presidente. Gracias, señor senador. Señor fiscal, usted ha escuchado a los dos honorables senadores que solicitaron esta sesión especial. Lo dejo con la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludo a todas las honorables senadoras, senadores hoy día presentes. También saludo al secretario del Senado, nuestro ex colega, don Raúl Guzmán. Quisiera partir haciendo una afirmación, hacerme cargo de una afirmación que por su intermedio, señor presidente, hace el senador Pérez. Señalar que alguien es imputado por vestir uniforme nos parece una aseveración bastante grave. La verdad es que para nosotros todos los ciudadanos chilenos son exactamente iguales. Y precisamente producto de la igualdad ante la ley es que los fiscales del Ministerio Público tienen que tomar decisiones que muchas veces no son comprendidas, particularmente por la ciudadanía, cuando se usan algunos conceptos técnicos en su sentido más bien vulgar. El carácter y la calidad de imputado, por ejemplo, pareciera dársele una connotación que en verdad dentro de nuestra legislación no tiene. La calidad de imputado, ¿no es cierto?, ya se adquiere desde el momento en que se realiza cualquier acto de investigación orientado hacia establecer la eventual responsabilidad de una persona en la comisión de un hecho ilícito. Cada vez, ¿no es cierto?, que se incurre en una conducta que está tipificada por la ley penal, el Ministerio Público tiene que investigar necesariamente y tendrá que ver dentro de la investigación si es que existen causales de justificación como son aquellas, ¿no es cierto?, a las que he estado haciendo referencia tanto por el senador Pérez como el senador Piu. ¿Ya? Es decir, hay, ¿no es cierto?, ciertas excepciones que la ley exime de responsabilidad penal a aquellas personas que habiendo cometido ya un hecho que es constitutivo de delito, ya pues bien la ley opta por no sancionarlo porque estima, ¿no es cierto?, que la persona ya pues bien o obró en legítima defensa o en cumplimiento, ¿no es cierto?, de un deber. La única
causal, ¿no es cierto?, ya privilegiada, ya, en este sentido, es aquella respecto del robo en las casas, ya, habitación, donde se presume legalmente ya la inocencia, aunque se dan ya más bien los elementos ya de la legítima defensa. En todos los demás casos, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Y no solamente eso. Fíjense que acaban de publicar al 17 de julio el uso de la escopeta antidisturbios por parte de Carabineros, y establece dentro de sus normas que cuando se produce una lesión en el uso eventualmente legítimo de esa escopeta antidisturbios y se produce un daño a una persona, la obligación, ¿no es cierto?, del funcionario es dar cuenta al mando, auxiliar a la persona ya que se encuentra lesionada y prestar declaración previa, ¿no es cierto?, lectura de derecho, es decir, el propio sistema lo trata, ¿no es cierto?, como imputado, porque lo es, en verdad, pues están haciendo diligencias que están orientadas a establecer si efectivamente ya la persona tiene o no responsabilidad penal. En los casos que se ha mencionado, ¿no es cierto?, por parte de, por señor presidente, por los honorables senadores, pues bien, efectivamente, igual que todos los chilenos, han debido permanecer, en algunos de esos casos, ya los funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Carabineros privados de libertad y luego dejados, ¿no es cierto?, ya en libertad una vez que se ha establecido que efectivamente hay presunciones de la legítima defensa. Es lo que pasaba en Villa O'Higgins hace pocos días atrás con personas del ejército. Es lo que pasó en La Serena, donde raptaron, donde un carabinero, ¿no es cierto?, haciendo un control a un vehículo, ya se sube al pick-up del vehículo y el vehículo arranca con él arriba, ya, y lo trata de botar y el carabinero dispara, y le dispara, ¿no es cierto?, en la zona blanda, y finalmente el vehículo choca, ¿ya?, y el conductor muere. Pues bien, ya se tuvo que iniciar una investigación y el policía tuvo la calidad de imputado y estuvo, ¿no es cierto?, detenido mientras se realizaban las diligencias por los organismos especializados que determinaron que efectivamente estábamos en esas condiciones, y al funcionario no se le formalizó, como tampoco se le formalizó, ¿no es cierto?, ya a los funcionarios de la Villa O'Higgins, como menos se ha formalizado, ¿no es cierto?, a los funcionarios a los infantes de Marina del incidente de Lota, que es el que ha dado lugar a toda esta situación. Cabe ser presente, ¿no es cierto?, que en ese caso en particular, ya efectivamente una denuncia donde los funcionarios de la Armada lo que denunciaban era un cuasi delito de homicidio por parte de una persona que habría huido del lugar y que ellos habían usado, ¿no es cierto?, un arma ya antidisturbios, estos balines, ¿no es cierto?, de goma que habrían disparado en contra de la puerta ya del vehículo. Eso es lo que ellos declaran ya al momento de presentarse ante ya Carabineros. Desde ya hay ahí, ¿no es cierto?, ya el reconocimiento de un delito, que es el delito de daño. Pues, pero el propio Carabinero, sin siquiera la intervención del fiscal, el propio Carabinero, ¿qué es lo que hace cuando ya el funcionario de la Armada le señala que hizo uso, ¿no es cierto?, de esta arma que eventualmente pudo haber producido ya un daño a alguna persona? Llama a los centros asistenciales, cumpliendo naturalmente la función básica, tratando de averiguar si efectivamente hubo una persona lesionada. Ese solo acto de esa primera diligencia de investigación realizada por el carabinero que estaba cumpliendo absolutamente su obligación, le daba el carácter de imputado al infante de Marina, porque es una diligencia de investigación. Y desde la primera diligencia de investigación, las personas, ¿no es cierto?, a las cuales puede afectar dicha investigación, tienen el carácter de imputado para ejercer todos los derechos que la ley y la Constitución ya les reservan. Tanto es así que los propios infantes de Marina hicieron uso ya de los derechos que se les entregaban como imputados, guardaron silencio. Más aún, posteriormente pidieron una audiencia al tribunal para que el Ministerio Público ya informara si se le estaba investigando. Pues bien, cuando supieron el avance de la investigación, ya se desistieron de esa audiencia y pidieron ver ya los antecedentes de la investigación para declarar como imputados, ¿no es cierto?, en dicha causa, para poder preparar su defensa. Así,
se tratara como testigo a estas personas cualquier actuación que respecto de ellas se realizara sería absolutamente nula en el futuro, porque se habrían vulnerado sus derechos fundamentales. En esto ha sido extraordinariamente claro. El profesor Mauricio Duce ha escrito un artículo sobre esto, ya donde ha aclarado, y la Corte Suprema ha sido bastante también explícita sobre el particular. Yo creo, señor presidente, que el problema ya está dado fundamentalmente por algunas concepciones equívocas, ya en lo que dice en relación con la calidad de imputado y también, ¿no es cierto?, con la presunción de inocencia, porque yo creo que como sistema lo que estamos en deuda es, ¿no es cierto?, haber fortalecido el concepto de presunción de inocencia que está en el artículo 4, ¿no es cierto?, del Código Procesal Penal, y entender, ¿no es cierto?, que la calidad de imputado es una calidad absolutamente temporal y que significa entregarle a cierta persona derechos para que pueda ejercer su defensa frente a una investigación que eventualmente puede ya afectarle. Y hemos escuchado comentarios de toda naturaleza ya sobre la materia, personas que teóricamente, ¿no es cierto?, ya dan opinión sin tener un mayor expertise sobre la materia. Ya hemos tenido opiniones muy claras sobre el particular en que avalan el actuar del Ministerio Público. Pero lo que nos preocupa es que pareciera ya que quisiera establecerse como una presunción de inocencia reforzada, como que el Ministerio Público tuviera que anticipar ya la causal de justificación por el solo hecho de que se trata de funcionarios públicos que están cumpliendo una labor excepcional, que es la custodia del orden público, que deben hacerlo cumpliendo con las normas, ¿no es cierto?, que la ley establece en protección de los ciudadanos. Y no podemos nosotros anticipar, ¿no es cierto?, los juicios de la legítima, de eventualmente, ¿no es cierto?, dar por acreditado por sí, por el solo hecho de tratarse de funcionarios públicos, de ser una situación excepcional, ¿no es cierto?, ser una situación que efectivamente es grave. Decimos, no, mire, en verdad nosotros damos desde ya por acreditado que aquí hay una causal de justificación, efectivamente aquí existió la legítima defensa. La verdad es que tenemos que investigar, y mientras investiguemos, esa persona tiene la calidad de imputado. Y tener la calidad de imputado no es tan agraviante como pareciera, ¿no es cierto?, ser. ¿Ya? De partida, este fiscal nacional tiene varias veces la calidad de imputado en varias investigaciones. Y ha tenido que prestar declaración también en esa misma calidad. Y me alegro poder hacerlo así, porque me da derecho el sistema, ¿ya?, para poder defenderme respecto de imputaciones que me resultan absolutamente injustas. Entonces aquí, ya, señor presidente, creo ya que hay una confusión y una exageración respecto del carácter de imputado que puedan tener algunas personas o situaciones por las cuales puedan pasar en algún minuto en que las personas deban quedar retenidas durante un periodo de tiempo mientras el fiscal reúne los antecedentes necesarios para ver si debe pasar o no a control de detención de esa persona. Y a esto están sujetos todos los ciudadanos de este país, todos. Y por mayor razón, los funcionarios públicos que están cumpliendo una función. Todos estamos cumpliendo funciones que son delicadas, ¿no es cierto? Hoy día nosotros hacemos imputaciones penales, también, ¿no es cierto?, severas. Se nos critica, ¿no es cierto?, ya por muchísimos sectores respecto de nuestras propias decisiones. También, ¿no es cierto?, ya tenemos que sufrir muchas veces las consecuencias. Yo todos los días recibo 10, 15 correos de todas partes del mundo, ya dándome o pidiéndome cuenta respecto de actuaciones que han tenido, digamos, las fuerzas de orden, las fuerzas armadas respecto a algunas situaciones que eventualmente son vulneratorias de los derechos fundamentales. Entonces, lo que aquí tenemos que buscar es precisamente hacer funcionar el sistema en los términos que este sistema ya debe funcionar, dando la garantía a todo el mundo. Me refiero al caso de Curicó. En el caso de Curicó, efectivamente, se atribuyó responsabilidad a un militar que él mismo reconoció que había disparado hacia el sector donde había una persona ya que había sido herida a bala. Y teníamos, ¿no es cierto?, la confesión o teníamos la declaración de la persona o el reconocimiento de la persona. ¿Ya? Y una persona herida a bala, pero cuando la bala se pudo determinar que venía de un arma distinta, pues bien, la situación fue diferente. Ahora, si efectivamente se disparó en contra de la persona, infringiendo las normas del uso de la fuerza, pues bien, ahí no hay una causal de justificación. No pudo ese militar haber disparado, ¿no es cierto?, ya al cuerpo de la persona sin haber cometido, ¿no es cierto?, ya un delito en el cual no hay una causal de justificación que haga, digamos, que no sea reprochable esa conducta. Hoy, más que nunca, es cuando necesitamos la mayor de la responsabilidad de todo, incluido, ¿no es cierto?, las fuerzas ya armadas, que son las que usan
ya las armas para ya poder mantener el orden, ¿no es cierto?, público. Y por eso el Ministerio Público es particularmente ya cuidadoso y toma las decisiones una vez que tiene los antecedentes, una vez que ya se tienen los antecedentes, que efectivamente aquí, que fue, por ejemplo, el caso de O'Higgins, en el caso de la Villa O'Higgins fue evidente, ya que los militares fueron atacados por ya 8 o 9 personas, y a raíz de eso tuvieron que disparar y se encontró una persona extremadamente grave. Tuvieron que estar privados de libertad durante varias horas, producto de las investigaciones preliminares que estaban haciendo, pero una vez que el fiscal tuvo, ¿no es cierto?, la convicción de que efectivamente fue así, fueron dejados en libertad y no han sido formalizados. Y probablemente lo que va a terminar eso es que el Ministerio Público va a pedir el sobreseimiento definitivo de esas personas, porque habiendo, ¿no es cierto?, incurrido en un acto ya que es constitutivo en principio de delito, tuvieron una causal de justificación, que era precisamente, ¿no es cierto?, la defensa, ¿ya?, la legítima defensa o el cumplimiento de su deber. Y eso lo va a hacer el Ministerio Público con plena objetividad y lo hace todos los días. Ahora que efectivamente en algún minuto esas personas van a tener que estar en esa cuenta. Es lo mismo que le pasa a cualquier ciudadano cuando atropella a alguien en la calle que ha cruzado en la mitad de la calzada. Nosotros ya ha infringido las normas. Uno va, ¿no es cierto?, y tiene que estar detenido durante un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo, mientras se reúnen los antecedentes por parte del fiscal para ver si hay un cuasi delito de homicidio, que hay una responsabilidad o no. Nosotros no vemos la razón por la cual, porque no la hay legalmente, de que existe un tratamiento especial. Ahora, si los órganos colegisladores estiman, ¿no es cierto?, que hay que dar una presunción de inocencia reforzada, si hay que tener, ¿no es cierto?, ya una presunción, ¿no es cierto?, legal de legítima defensa respecto de las Fuerzas Armadas en momentos de pandemia, pues bien, es un problema que tiene que ya la legislación establecerlo. Pero nosotros como Ministerio Público tenemos que cumplir ya con las normas legales y aplicar la ley en igualdad, ¿no es cierto?, de condiciones para todos los ciudadanos. Ya el Código, ¿no es cierto?, de Justicia Militar, aquí, ¿no es cierto?, lo que funciona es simplemente para los delitos que están tipificados, pero aquí la normativa que rige es el Código, ¿no es cierto?, procesal penal, presidente. En consecuencia, nada tenemos contra los diputados, nada más lejos del espíritu del Ministerio Público que tener, ¿no es cierto?, nada en contra, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada. Al contrario, estimamos del mayor valor y trabajamos directamente tanto con las policías como, ¿no es cierto?, ya con la Fuerza Armada. Por Dios, con la Directemar trabajamos mano a mano, ¿no es cierto?, ya en materia de tráfico ya de drogas permanentemente. En consecuencia, tenemos una relación muy fluida con las Fuerzas Armadas, pero tenemos que aplicar la ley y tenemos que aplicarla con igualdad. En consecuencia, si se pretende por parte, ¿no es cierto?, de ya los legisladores que exista un tratamiento, ¿no es cierto?, privilegiado respecto de ciertas de las personas que siendo militares actúan, ¿no es cierto?, en esta condición, pues bien, que la legislación así lo establece. Hoy día la legislación no lo establece en esas condiciones. Y en el caso, ¿no es cierto?, de Talcahuano, ya que ha significado todo esto, ya desgraciadamente, atendido en la obligación de reserva, no puedo hacer referencia a cómo ha avanzado la investigación, como también hay versiones alternativas respecto a lo que ocurrió ya en Talcahuano. ¿Ya? Y en consecuencia no puedo yo referirme a esa situación y probablemente con el avance de las investigaciones podrá, ¿no es cierto?, saberse en realidad si es que hubo o no hubo eventualmente una legítima defensa. Pero en este momento lo que hay es una investigación en la cual los infantes marinas son víctimas, que es, ¿no es cierto?, en la querella que ellos presentaron ya por delito de homicidio, ¿no es cierto?, ya frustrado. Pero también, ¿no es cierto?, tienen la calidad de imputado por, ¿no es cierto?, ya el apremios ilegítimos que eventualmente pudieron haber incurrido en contra de la persona, ya respecto a la cual dispararon un arma a 1,5 metros por la ventana, por el costado de la ventana, no de frente, por el costado de la ventana. En consecuencia hay una investigación que está, ¿no es cierto?, también ahí vigente. Y por lo demás, la persona que infringió, ¿no es cierto?, el toque de queda va a ser formalizado, ya se pidió audiencia de formalización por, ¿no es cierto?, infracción al artículo 318, y entiendo que están suspendidos los plazos, digamos, para fijar la audiencia una vez que ya se pueda retomar la actividad judicial. Pues bien, en ese caso ya se va a llevar adelante la audiencia para sancionar a esa persona que, ¿no es cierto?, eludió el control por parte de los infantes de Marina. Es lo que yo puedo señalar, señor presidente, y estoy a la disposición
de todos los señores y señoras senadoras para responder las inquietudes que ellos nos planteen. Pero desde ya le reitero y quiero reiterar en esto, nada más lejos, y yo personalmente ya digo, nada más lejos ya que tener nada en contra ya de las Fuerzas Armadas y menos, ¿no es cierto?, en contra de la Armada de Chile. Gracias, señor fiscal. Yo entiendo la independencia de su entidad, pero aquí se había solicitado esta sesión especial. Ofrezco la palabra. Senador José Miguel Insulza, parece. Don José Miguel. Le da micrófono, por favor. Sí. Bueno, yo quiero precisamente tomarme de las últimas palabras del señor fiscal para decir que en realidad yo tampoco entendí mucho cuál era el objeto de esta sesión. Yo creo, francamente, que en el marco de la situación que estamos viviendo, todos tenemos desafíos nuevos, grandes problemas, etcétera. Desde el punto de vista de la seguridad pública tenemos problemas, reconozcámoslo desde bastante antes, ¿no? Desde octubre del año pasado, y eso ha aumentado sustantivamente el trabajo y la acción de las policías, y también, por cierto, de la Fiscalía Nacional y del Ministerio Público y los tribunales de justicia. Yo creo que ciertamente en esto han habido seguramente más de alguna falla y más de alguna dificultad. Hemos repuesto de relieve los problemas que existieron al comienzo con las policías y las violaciones de los derechos humanos que ahí se cometieron. Pero sinceramente creo que en los últimos meses ese no es un tema que haya estado en el tapete como un tema grave de la pandemia. Y eso habla bien de los que llevan este tipo de cosas. Porque naturalmente cuando aquí ocurren dramas que conocemos, de contagios en las cárceles, demora en los procesos, problemas con la cuarentena, cantidad de gente que la viola, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por algún motivo, ese no es un tema que esté en el tapete público de manera central como el gran problema que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar mucho más en la reforma policial. Ciertamente creo que tenemos también, como sabe el señor fiscal, hemos estado en algunos seminarios sobre eso, que revisar mucho el Ministerio Público, por último, más que no sea porque lleva 20 años funcionando y las cosas siempre se pueden perfeccionar. Pero la verdad es que a mí lo que me preocupa de esta sesión es que viene junto con una ley para endurecer los castigos a los que agregan a personal policial o militar, junto con una ley el otro día que tuvo una mala fortuna sobre la leña, porque en realidad no era el momento, sobre la madera en troza, y con una cantidad de otras actividades que parece que quisieran poner de relieve que aquí el gran problema del país es la seguridad pública. El gran problema hoy día es el delito. El gran problema hoy día es la violencia. Yo creo que tenemos grandes problemas en esta materia, pero no me voy a embarcar en una cruzada de ese tipo, porque creo que es un error. Así que yo quiero decir primero que en realidad ciertamente nosotros damos la bienvenida a las explicaciones que nos ha dado aquí el señor fiscal, yo se las agradezco mucho. Ciertamente estaremos siempre disponibles también y para discutir en serio cualquier reforma que se quiera hacer a los procedimientos judiciales de investigación o policiales. La policía ciertamente esperamos que ya de una vez por todas empecemos adelante con la reforma de Carabineros, que se supone que empieza cada semana, la semana siguiente y no empieza. Pero no levantemos más fantasmas, presidente. Este país ha tenido muchos fantasmas en el último tiempo, como para que le agreguemos un cuestionamiento del funcionamiento del Ministerio Público o de los tribunales de justicia. Nunca serán perfectos, pero tenemos muchos otros problemas hoy día. Yo creo que estas sesiones que son especiales cuando hay algún problema grave, en este caso no se justifica en absoluto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. El senador don Víctor Pérez había pedido la palabra, ¿tengo entendido? Senador, tiene la palabra. Gracias, presidente. En verdad, de las palabras del fiscal nacional han sido una serie de explicaciones,
pero también de aseveraciones que no he estado ni en ningún momento, ni en las palabras del senador Kenneth Pérez, ni el mío, pedir un trato especial para las Fuerzas Armadas. Ni yo lo dije, ni lo dijo Kenneth, sino que aplicar verdaderamente las normas que hoy día existen de una manera concreta, específica, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Vuelvo a decir, aquí estamos frente a una patrulla militar que va a denunciar un hecho a una comisaría. Y las normas son en eso absolutamente claras. El artículo 12 de nuestro Código Procesal Penal dice quiénes son intervinientes en esta materia: el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. ¿Y cómo define el imputado? Como persona a quien se le atribuyere participación en un hecho punible. ¿Qué hecho punible tenía el fiscal para declarar imputado a esa patrulla militar? Ninguno. Salvo la denuncia de la propia patrulla militar diciendo que habían sido intentado ser atropellados y tuvieron que esquivar el vehículo. Y por lo tanto, también hay que tener presente que nuestra normativa define quién es la víctima, el ofendido por el delito, que era lo que pasaba con esta patrulla militar. Por lo tanto, no estamos pidiendo ningún trato especial. De más, dijimos que si en las investigaciones posteriores se acredita que alguien actuó fuera de la ley, sin duda tiene que someterse a todas las normas legales. Pero aquí estamos frente a una patrulla militar que está custodiando el orden público, que está protegiendo a los ciudadanos, que viene alguien transgrediendo las normas del toque de queda, les tira un vehículo encima, van a Carabineros, Carabineros llama al fiscal y el fiscal dice tienen que declarar como imputado. Por lo tanto, les alteró inmediatamente su condición de víctima, porque compartirá conmigo el señor fiscal que la condición de víctima es muy distinta a la de imputado, que los derechos de uno y otro son muy diferentes y por lo tanto el tratamiento que se le da es absolutamente distinto. Y eso lleva necesariamente, por esa sola situación, que la próxima vez a lo mejor que esa misma patrulla militar vea a alguien transgrediendo el toque de queda, piense 2 o 3 veces si verdaderamente va a producir la fiscalización, porque si van a ser inmediatamente imputados, eso me parece que es claramente alterar las normas claras y concretas que tiene nuestro Código Procesal Penal. Vuelvo a decir lo que planteé en mi intervención principal. Si un civil, si cualquiera de nosotros es intentado atropellar, se logra evadir la atropellar, toma alguna medida, tira una piedra, dispara al aire, y va después a Carabineros, le aseguro que en el 100% de los casos esa persona es tratada como víctima. En el 100% de los casos, me gustaría que alguien me demostrara una situación distinta. Y resulta que aquí, una patrulla militar, sin que no hubiera ninguna investigación de cuál era el hecho punible, es ganada inmediatamente como imputada, reitero, quitándole derecho como víctima. De hecho, la Corte de Apelaciones de Concepción, en su fallo dice el Ministerio Público debió haber tratado a estas personas como víctimas. Yo no creo que todos los problemas que tiene Chile, que tiene las dificultades, signifique modificar las leyes. No es eso, es aplicarlas adecuadamente, es aplicarlas con un criterio importante. Más aún, cuando la fiscal, el fiscal en particular y su jefe, se les dice que se les declaró imputado para protegerlos. Pero si la ley dice que para proteger a las víctimas, el imputado es el que se le atribuye la participación en un delito y las víctimas tienen una protección y además la Fiscalía, el Ministerio Público tiene la obligación de protegerlos de las declaraciones del fiscal y las declaraciones de la fiscal regional, del superior jerárquico. No hay ninguna
mención a la eventualidad de un delito que se les pueda imputar a ellos. Siempre se dice, los tratamos de proteger para que no tuvieran dificultades. Yo quiero que lo protejan de acuerdo a las normas que existen en la ley y no al tema. Y en el caso de Curicó, indudablemente yo no soy experto en esta materia. Yo creo que el Ministerio Público tiene expertos. Si una persona recibe un balazo y muere, yo creo que en 24 horas, 48 horas, se sabe que la bala que le causó la muerte es de alguna determinada arma. Y se puede precisar con cierta rapidez que esa arma no tiene nada que ver con el que tenía una patrulla militar. Fueron 2 meses. ¿El informe no ha llegado a la comisión? 2 meses en que esa persona estuvo con prisión preventiva. Y después que aparece el verdadero delincuente, el verdadero asesino, el verdadero homicida, que no sé si tuvo algo que ver el Ministerio Público en eso, el Ministerio Público insiste contra el cabo por usando una norma que este Congreso, vuelvo a decir, analizó y estableció en relación a lo que son las famosas balas locas, digamos, que cuando los narcos hacen disparos al aire y personas inocentes mueren. Y los tribunales tuvieron que poner las cosas en su lugar. No estamos pidiendo aquí ningún trato privilegiado, ningún trato especial. No es nuestra postura, no es nuestro ánimo, no es lo que queremos. Lo que queremos es que se trate sin ninguna discriminación, como es los estatutos jurídicos que tienen los fiscales. No discriminar a ninguna víctima por cualquier razón, porque discriminar a la víctima me parece que es algo que está fuera de todo lugar. Así que yo le quiero despejar al Ministerio Público, al fiscal nacional, de que estemos tratando de pedir algún trato privilegiado. Si alguien comete un delito, si alguien no usó adecuadamente su armamento, si alguien no utilizó adecuadamente el poder y que está investido, sin duda tiene que ser investigado, tiene que ser llevado a los tribunales y si esto lo encuentra culpable, ser sancionado. Pero aquí estamos hablando de casos en que, cumpliendo con su deber, las personas fueron declaradas inmediatamente detenidos e imputados sin que hubiera ningún tipo de investigaciones. Y le voy a volver por último el caso de Chillán. ¿Cuántas personas que chocan un accidente en la calle y ese accidente genera una dificultad, el Ministerio Público pide ampliación de su detención? No había alcohol, no era fuerte una persecución y por lo tanto las mismas condiciones, un civil creo que es tratado también absolutamente distinto y ahí uno podría tener un catastro de que a nadie en esas mismas condiciones se le pide ampliación de la investigación y se trata de insistir ante los tribunales y a las cortes respectivas. Por lo tanto, aplicación de las normas, aplicación de la ley sin ningún tipo de privilegio y nada que se le parezca, sino que no ser discriminados en esta materia. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Ofrezco la palabra. Senador Allende, ¿está pidiendo la palabra? Senador Latorre. Y senador Latorre posteriormente. Senador Allende. Presidente, en primer lugar, saludar al fiscal, agradecerle su presencia, aunque yo tiendo a compartir lo que señaló el senador Insulza, en el sentido que no es muy claro entender mucho la razón de esta sesión especial. Uno entiende, y hasta ahora más o menos nos comportamos así, que las sesiones especiales se realizan justamente cuando hay situaciones bastante extraordinarias que ameritan una atención especial en medio del tráfago de todos los proyectos que estamos analizando y revisando en las sesiones y comisiones. Con todo, yo agradezco la voluntad del fiscal y reiterar, por supuesto, la autonomía de un organismo como el que él preside.
creo que algunos de los temas que han tocado los senadores convocaron más bien aparecen a apuntar, bueno, su preocupación para ciertos casos específicos de las Fuerzas Armadas, pero también señalar que estamos esperando y esperamos que alguna vez lleguemos a esa reforma profunda que requieren nuestras policías, particularmente carabineros y de orden, que se hace cada vez más necesario. Y además existen serias dudas de realmente los protocolos, si los están cumpliendo o no. Yo no puedo dejar de mencionar, con la presencia del fiscal, los graves casos de violaciones de derechos humanos que ocurrieron con motivo del estallido social. Y por lo tanto, no se puede ignorar incluso las recomendaciones que realizó incluso el organismo de la Naciones Unidas, donde señala asegurar que se cumpla el deber del Estado de investigar todas las denuncias de violación a los derechos humanos. El Estado de considerar si se deben adoptar las medidas específicas para acelerar las investigaciones y los juicios, incluso asignando fiscales, jueces especializados en derechos humanos para abordarlo. Si bien entiendo que existe un equipo de fiscalía especialista, quisiera saber qué medidas, señor fiscal, se están tomando para acelerar estas investigaciones y si hay estos jueces especiales. Según se publicó la semana pasada, existen más de 8.500 denuncias por víctimas de violencia institucional y solo hay 466 agentes investigados y 64 imputados formalizados, o sea, de las 8.500 denuncias. Entonces yo quiero, ya que está el fiscal en esta sesión, pedirle por favor que me aclare esta diferencia. Quiero alertar que es grave que además exista esta percepción de impunidad que puede darse en la ciudadanía o si realmente estamos en presencia de negación de justicia al respecto, sobre todo considerando que dentro de esas víctimas ya mencionadas tenemos 411 casos por graves daños oculares. Es más, tenemos los dos casos patéticos, tanto Gustavo Gatica como Fabiola Campillay, que todavía esperan justicia, la pérdida total de visión. Entonces, uno tiene la percepción, y no soy la única, yo creo que legítimamente la ciudadanía la puede tener, porque en los casos civiles imputados pareciera que se actúa con celeridad para formalizarlos o dejarlos en las cárceles. Por estas causas, en mayo, más de 2.000 personas privadas de libertad. Hoy alcanzan a 488. Entonces, yo le dejo estas preguntas, señor fiscal, porque la verdad es que pareciera que hay criterios disímiles durante las investigaciones y sería lamentable que nos quedáramos con la percepción que hay demora en las causas de derechos humanos, mientras que pareciera que otras causas que se dan, por ejemplo, a raíz de ciertas manifestaciones, pareciera que hay mayor diligencia o de alguna manera así se percibe. Por eso es que yo creo que hay que tener mucho cuidado, que obviamente esto genera mayor molestia y además nos hace daño como sociedad en un Estado democrático con el debido respeto al Estado de Derecho, es que no debiera haber una percepción de que existe esta disimilitud o que estos casos de derechos humanos se postergan o no se hace la justicia que tan necesaria es. Gracias, señor presidente, y agradezco al señor fiscal su presencia. Gracias, senador Allende. Senador Lazor, ¿usted me había pedido la palabra? Sí, tiene la palabra, senador. Gracias, presidente. En la misma línea, la senadora Allende, junto con saludar al fiscal Abbott, fiscal nacional, hacer algunas consultas, aprovechando esta sesión especial que me parece muy curiosa, pero bueno, los comités tienen derecho a solicitarlas, digamos, ¿no? Pero habiendo causas pendientes, me parece curioso que se estén hablando de casos puntuales. Pero en el fondo, en Chile, solo el INDH ha presentado más de 2.000 querellas contra agentes del Estado, y entiendo que son... usted me podrá corregir la cifra, 96 contra agentes de Fuerzas Armadas. Mi pregunta es cómo van esos procesos, ¿no? Ya aprovechando que está acá, que nos pueda contar cómo van esos procesos y si usted cree que la sociedad chilena, en sentido de urgencia, debe hacer justicia, ¿no? Cuando hay violación a los derechos humanos en democracia, cuando hay un abuso de la fuerza o un uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil, y si el Estado de Chile también debiera tener políticas de reparación, ¿no? A las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y por otro lado, en el contexto de pandemia tenemos 6.000 formalizaciones al mes de junio
por infringir la cuarentena, de las cuales 545 personas quedaron en prisión preventiva. Con el contexto, y esto lo han dicho múltiples organismos desde los organismos de derechos humanos, lo ha dicho la Corte Suprema, con los contextos de hacinamiento que hay en las cárceles en Chile, la vulneración de derechos humanos que hay en las cárceles en nuestro país, y en un contexto de crisis sanitaria, es un contrasentido, es una aberración que 545 personas queden en prisión preventiva en este contexto, exponiendo a ellos, a su salud, la propagación del contagio por coronavirus en los centros penitenciarios y afectando al conjunto de la población. Me parece que ahí hay un contrasentido y una aberración de la cual el Parlamento también es corresponsable de aquello, ¿no? Por aprobar leyes que van en la línea del populismo penal. Pero bueno, esa es una opinión, aprovechando esta sesión especial, presidente, por su intermedio hago estas consultas al fiscal nacional. Gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra antes de cederle la palabra al señor fiscal para que responda a las inquietudes. Senador, señor Guillén. Ofrezco la palabra. Bien, yo solamente quiero aclarar en presencia del señor fiscal que los señores senadores tienen el derecho a pedir. Gracias, señora presidenta. Oficios 3 de la Honorable Cámara de Diputados. A solicitar una sesión especial en los temas que estimen pertinentes, y la mesa respetuosa de eso ha accedido, y por eso que ha invitado al señor fiscal. El señor fiscal tiene la palabra para, si se puede, responder las interrogantes. Señor fiscal. Dele el micrófono, por favor, secretario. Ahí sí merece, ¿no? Sí. Señor presidente, siempre vamos a estar, por cierto, disponibles para concurrir a las invitaciones que se nos formulen ya por parte del Senado o de la Cámara, ya para poder ya dar cuenta de inquietudes que puedan tener a los representantes de la comunidad. Refiriéndome a los planteamientos ya por su intermedio, señor presidente, del senador Pérez, yo la verdad que no quisiera seguir abordando un caso en particular, pero sí quisiera hacerle una invitación, ya que en un tiempo más ya podamos ver la situación y el avance de las investigaciones en relación a los infantes de Marina, y que luego de ese avance se haga una evaluación si era favorable o no para ellos ser tratados como imputados desde el primer minuto en el cual hicieron la denuncia, donde ya denunciaban un delito, que era el delito de daños que habían ellos causado ya al vehículo, sin perjuicio de los eventuales ya daños que pudieran haberle causado a la persona que conducía ya el delito, y si se daban o no ya las condiciones para acreditar una legítima defensa. En lo que dice relación, por su intermedio, señor presidente, a la inquietud planteada por la señora Allende, bueno, nosotros hemos avanzado o estamos avanzando en las investigaciones relativas a la vulneración de derechos fundamentales por parte de agentes del Estado. Nos hemos encontrado con algunas dificultades en estas investigaciones. En primer lugar, una de las dificultades, y por ejemplo, las dificultades que hemos tenido en relación con aquellas personas que han sido víctimas de los balines de goma, ya que hay que realizar pericias que son muy complejas para poder determinar exactamente quién es la persona responsable, quién es, de dónde y de qué escopeta, ¿no es cierto?, salió el disparo respectivo, porque a diferencia de lo que ocurre con las armas tradicionales, que fue lo que ocurrió en Curicó, las municiones, ya estos perdigones, no tienen trazabilidad en relación al arma desde el cual son disparados. Algo distinto ocurre con, ¿no es cierto?, los proyectiles comunes, que tienen marcas, ya que las deja el cañón del arma, ¿no es cierto?, y que hacen, ya que es perfectamente identificable un proyectil en relación a un arma. En este caso no existe esto. Y hay que, para estos efectos, revisar muchísimas cámaras de seguridad que no han sido extraordinariamente útiles,
ya tenemos muchísimas teras de información en cámaras de seguridad que estamos revisando junto con las policías. Pero desgraciadamente la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ha visto también entorpecida ya su labor fundamentalmente por las funciones de resguardo del orden público y ahora de la pandemia, que han derivado que estas investigaciones ya se vayan haciendo un tanto más lentas. Pero más temprano que tarde vamos a llegar finalmente, en aquellos casos, por cierto, que sea posible, a dar con los responsables. Hay investigaciones en que hemos hecho un trabajo científico junto con la PDI particularmente, ya que va a ser bastante impresionante cuando nosotros demos cuenta de estas investigaciones y finalmente ya formalicemos las mismas. Ahí pues, se podrá percibir la dificultad que tiene este tipo de investigación. Pero estamos yendo adelante, hay fiscales especializados, quisiéramos tener más policías especializadas. La observación que hacía el Instituto de Derechos Humanos, más que un reproche al Ministerio Público, según lo manifestado por una persona de su confianza por parte del director, no dice relación con el quehacer del Ministerio Público, sino que fundamentalmente con el apoyo que estamos teniendo de las policías, que desgraciadamente están dedicados fundamentalmente ya al tema de la pandemia. Y por su intermedio, ya, señor presidente, en cuanto a las inquietudes del senador Latorre, efectivamente nosotros hemos estado en el último tiempo haciendo una persecución penal bastante intensa en lo que dice relación con las personas que infringen ya la normativa sanitaria ordenada por la autoridad. Creemos que es la única forma de poder atacar esta pandemia. La irresponsabilidad de muchísima gente, ya que son ya reiterantes, personas que reiteradamente infringen las órdenes, ¿no es cierto?, de la autoridad sanitaria, poniendo en grave riesgo ya la salud pública, merecen, ¿no es cierto?, un reproche intenso. Y las personas que actualmente se encuentran ya con prisión preventiva son personas que han infringido en forma contumaz, ya las órdenes o las disposiciones de la autoridad sanitaria. Y esas personas se encuentran, ya de acuerdo a la propia definición, ¿no es cierto?, de gendarmería, pues bien, en situaciones o en lugares especiales dentro de los establecimientos penales. Nosotros hemos pedido a los servicios al Ministerio de Salud que se puedan habilitar, al Ministerio de Justicia, que se puedan habilitar ya establecimientos de estos sanitarios, estos hostales o hoteles sanitarios, para poder tener en prisión preventiva a las personas en esos lugares con el objeto de evitar ya que estén dentro de los recintos penales. Pero esas personas deben estar ya privadas de libertad, porque son personas que están, ¿no es cierto?, ya incurriendo en el peligro o en el riesgo de contaminar o ser contaminadas, ¿no es cierto?, ya, y luego contaminar al resto. Si no tenemos frente a esto una respuesta seria, contundente, pues bien, no vamos a poder salir de esta pandemia. Esta pandemia no termina ahora. Aquí tenemos que tener un patrón de conducta ya que instalar para el futuro. Y respecto de esas personas que con desprecio del salud del resto de los ciudadanos, pues bien, perseveran, ¿no es cierto?, en no cumplir las normas, pues bien, respecto de ellas tenemos la obligación de pedir las medidas cautelares más intensas y pedirlas que las cumplan en lugares donde no pongan en riesgo ya a otras personas. Por eso que hemos pedido, ¿no es cierto?, ya y hemos conversado con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio, ¿no es cierto?, de Salud, poder habilitar lugares donde poder llevar a estas personas. Pero no podemos dejar, ¿no es cierto?, de cumplir, pero siempre teniendo presente la situación particular. Así como hay personas que perseveran, ¿no es cierto?, en forma contumaz respecto a estas conductas, y otras que se ven obligados a tener que infringir ya la cuarentena o los toques, ¿no es cierto?, o las restricciones ya nocturnas de ambulatoria, ya pues bien, respecto de esas personas que se ven en esa necesidad, pues bien, ahí el Ministerio Público tendrá una posición diametralmente
ya diferente en lo que dice en relación con el reproche penal. Ahí es donde la selectividad del sistema penal tiene que funcionar y esas son las instrucciones que hemos dado, ¿no es cierto?, a nuestros fiscales. ¿Con quiénes nos reunimos? Con todos los fiscales regionales nos reunimos 2 veces a la semana precisamente ajustando los criterios de actuación para evitar que esta pandemia siga, ¿no es cierto?, creciendo, pero ya llevando el reproche penal con la mayor justicia posible. Porque no es posible, ¿no es cierto?, aplicar un reproche penal a una situación, a una persona en situación de calle, en la misma condición, a un señor que sale, ¿no es cierto?, en un helicóptero o pretende ir, ¿no es cierto?, a pasar ya la cuarentena a su segunda vivienda. Y en eso estamos aplicando la mayor racionalidad posible. Presidente, ponerme a disposición una vez más ya de ese Senado ya, para volver sobre estos temas y estamos disponibles para escuchar las críticas que se nos formulen ya, y reparar aquellos que eventualmente podemos no estar haciendo bien, pero creemos que en este caso en particular, en que ha motivado la reunión del día de hoy, señor presidente, hemos cumplido cabalmente con nuestra obligación y aquí el problema es que se tratan problemas técnicos, ¿no es cierto?, conceptos técnicos a partir de conceptos vulgares, que el carácter de imputado parece muy feo, la palabra parece muy fea, ¿ya? Pero el carácter de imputado lo tienen muchísimas personas, ¿no es cierto?, en este país, porque son aquellos respecto a los cuales se ha dirigido, ¿ya?, o se está dirigiendo una investigación y no por eso esa condición lo pone en ninguna ya condición, ¿no es cierto?, de mejoramiento ni social, no debería ser social, ni menos, ¿no es cierto?, jurídico. Y probablemente cuando terminen, ¿no es cierto?, todas estas investigaciones, ya podremos volver a ver cuán importante fue que los infantes Marina pudieran haber guardado silencio y luego de conocer los antecedentes de la investigación hubieran prestado declaración. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Finalmente tiene la palabra don Alejandro Guillé y el senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Agradecerle muy especialmente al señor fiscal nacional Jorge Abbott por venir a conversar con nosotros. Y yo quisiera explicarle, señor fiscal, que ingresé un poco tarde a la sesión porque usted sabe esto del 10% y tenía mucha agenda, pero por lo menos en el rato que estoy, que ya llevo bastante, no se ha mencionado una inquietud que me llegó y me siguen llegando hace tiempo, pero incluso ayer. ¿Qué pasa con los jóvenes o adultos que fueron detenidos en el marco de las protestas sociales y algunas sometidas a proceso, otras no están en una situación de búsqueda de esas personas? Entonces, perdón, don Rabín, no sé si se escucha ahora. Lo que quiero saber, señor fiscal, ¿cuál es la situación legal y en dónde se encuentran las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas sociales y que fueron o sometidas a proceso o que se estaba investigando su situación? ¿Dónde están? ¿Están en sus casas? ¿Están en algunos recintos de detención? ¿Qué pasa con esos procesos? Hay muchas personas, madres, familia, etcétera, que preguntan porque, como usted bien sabe, hay muchos jóvenes, muchos estudiantes dentro de esa gente que fue detenida. Esa es la consulta que le quiero hacer. ¿Cuál es la situación procesal? Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Pío tiene la palabra. Senador Pío. Sí, muchas gracias, señor presidente. Estaba esperando que se activara el micrófono. Primero recordar que el motivo, y quizás en la duda que tienen muchos de las senadoras y senadores presentes, que motivó esta sesión especial es precisamente conocer el estado en el que se encuentra, los criterios a emplear para que el Estado pueda hacer uso legítimo de la fuerza. Es así de simple, así de sencillo lo que estamos viendo. ¿Y por qué? Porque estamos además en un estado de excepción constitucional, en un estado en que las Fuerzas Armadas van a estar contribuyendo fuera de sus cuarteles. Y en ese sentido nos parece importante, y por eso en mi intervención no lo hice en casos particulares, después derivamos a casos particulares. En lo personal creo que existe, y aquí está el motivo por el cual se parte produciendo el primer problema, un concepto distinto de la gente que está formada bajo el Código de Justicia Militar con el antiguo sistema de procesamiento penal. Recordemos que en ese sistema de procesamiento penal el imputado es imputado, y no es una palabra fea, sino que es imputado.
en el nuevo, el reformado, que es un sistema que tiene garantías. Entonces la pregunta es cuáles son las garantías para esos militares en el cumplimiento de su deber, que tienen que salir a fiscalizar, que tienen que salir a ejecutar el control de los toques de queda o lo que se disponga, van a tener. ¿Va a ser un delito usar un armamento antidisturbio menos letal en un acto que puede ser incluso criminal? Esa es la primera pregunta. Si va a ser así, tenemos que aclararlo y especificarlo. ¿Y para qué? Para que existan reglas claras. No pueden existir fuerzas militares que no tengan reglas de actuar claras. No se puede entonces, y por eso creo que no es exagerado lo que se ha planteado, tanto el senador Víctor Pérez como lo que he dicho yo. ¿Y por qué? Porque ellos denunciaron delitos, intento de homicidio o al menos de lesiones. Entonces, ¿cuáles son las garantías? Primer punto, ¿cuáles son las garantías? Lo segundo, entender que estas situaciones excepcionales se producen en un Estado que además está tratando de ver otras cosas. Y no vimos la segunda parte de las preguntas que dice en relación con el aumento de todos los delitos que están ocurriendo, especialmente en cuanto a homicidio, que esos sí tenemos que ver, están generando un problema grande, y ahí ver cuál es la coordinación, pero más importante, cómo el Estado, que no es capaz de estar en todos lados, ha dejado espacios para que el narcotráfico se tome nuestras poblaciones. ¿Cómo se ha enfrentado entonces esto? Que es quizás la amenaza más grande que tenemos. Por eso encuentro muy relevante esta discusión ahora. ¿Cuántas causas se han iniciado en este periodo? ¿Qué ha sido capaz de hacerse? Porque entendemos que obviamente hay muchas otras situaciones que se están produciendo, pero si dejamos espacio a que el crimen organizado, el narcotráfico, tome lugares en nuestras poblaciones, vamos a haber retrocedido mucho más. Esto ha llamado también a crear una comisión bicameral de seguridad pública que busca, de alguna manera, reformar el sistema de seguridad pública. Probablemente separando el Ministerio del Interior, el de Seguridad Pública, mejorando la articulación de las policías. ¿Y por qué? Porque tenemos que entregarle mejores herramientas al Ministerio Público para que pueda perseguir los delitos. Entonces, en lo concreto, ¿cómo se está enfrentando dentro de este estado de excepción? No solo las situaciones particulares que están afectando a los militares y las garantías que tienen que tener ellos para poder hacer uso legítimo de la fuerza. La pregunta al final es, ¿el Estado tiene derecho a hacer uso legítimo de la fuerza, sí o no? ¿En qué condiciones? ¿Va a ser siempre un delito? Esa es la primera. Y lo segundo, ¿qué es lo que se está haciendo para esa amenaza que es muchísimo más grande, que es el narcotráfico, que se está apoderando de los lugares y que está actuando en demasiada hora? Eso sería, señor presidente. He dicho muchas gracias. Bien, gracias, senador Puy. Señor secretario, ¿nadie más? Señor presidente, ha solicitado una consulta el senador señor Insulza y también el senador señor Navarro ha pedido la palabra. Senador Insulza. Perdón, presidente, yo no dije antes, pero quiero al menos dejar centrada mi opinión. Yo creo que se han hecho aquí algunas preguntas al señor fiscal que claramente pueden transgredir el artículo 76 de la Constitución Política. Nosotros no podemos abocarnos a causas pendientes y más aún no podemos deliberar sobre las acciones de los tribunales de justicia. Yo creo que realmente es complicado esto y se pregunte por qué esta persona, por qué en este caso se le entregó como imputado. Esa cosa no la puede hacer el Congreso Nacional. El presidente, ni el presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden involucrarse de esa manera en este tipo de cosas. No quiero leer del 9 al 76, es de lo que más nos enseñaban en la Escuela de Derecho, pues, presidente. Este es un artículo muy antiguo y dice claramente que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, no lo están haciendo. Abocarse causas pendientes, aquí se han examinado claramente algunas causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones. O sea, ¿por qué razón le pidieron a este señor que declarara como imputado?
Yo creo que no es fácil hacer, el límite puede estar ahí, al borde, pero yo quiero dejar de constancia que me parece muy impropio algunas de las cosas que se han dicho en esta reunión. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Navarro, nos quedan escasos minutitos para el término de la sesión. Tiene la palabra, senador Navarro. Le da micrófono al senador, por favor. Exactamente, en el mismo sentido, el senador Insulza, artículo 76 de la Constitución, respecto de causas particulares y específicas. Creo que ahí hay un punto que deberá ser considerado. Hay una sensibilidad extraordinaria en la autonomía de los poderes del Estado. Nosotros reclamamos, yo reclamo para el Poder Legislativo autonomía del Ejecutivo, autonomía de los poderes del Estado. Por tanto, el tema de causas particulares y específicas representan el problema que ha planteado el senador Insulza. Yo solo quiero señalarle al fiscal que en materia de las prisiones preventivas lo que hay es efectivamente un gran número de ellas y preguntar si en momentos de pandemia el riesgo de nuestras cárceles llenas efectivamente ha tenido alguna instrucción especial de parte de la Fiscalía en el estricto marco de la pandemia y las graves dificultades que enfrentan los recintos penitenciarios o los recintos carcelarios. Eso, presidente. Gracias, senador. Señor secretario, parece que el senador Elizalde está pidiendo la palabra. Así es, señor presidente. Gracias, presidente. Yo quisiera insistir en lo planteado por el senador Insulza, porque efectivamente se ha convocado esta sesión para conocer los criterios que el Ministerio Público ha utilizado para proceder a la investigación y persecución de los delitos cometidos durante la vigencia del toque de queda y aquellos que han involucrado agresiones y muerte del personal policial y militar. Esa es la convocatoria realizada, pero creo que está en el límite de efectivamente no cumplir con lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política. Por cierto que todas las autoridades podemos ser objeto de escrutinio público, el Ministerio Público también, los tribunales de justicia también, pero muy importante el respeto a la autonomía de determinadas instituciones. Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy rigurosos en el respeto a la autonomía del Ministerio Público y también del Poder Judicial. En términos de política pública, se tiene que hacer evaluación de cuál es el funcionamiento de las instituciones con el objeto de hacer las correcciones, en nuestro caso, legislativas o constitucionales necesarias para que cumplan de mejor forma su desempeño. Eso forma parte de un análisis de política pública que tiene que estar siempre presente. Pero cuestión distinta es cuando se pretende, en alguna medida, incidir en su actuar y en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales en el marco, sobre todo, de investigaciones que se están desarrollando en nuestro país conforme a nuestro Estado de Derecho. Así que creo que es muy importante establecer los límites correspondientes que no solo están establecidos en nuestra Constitución, sino que son muy necesarios para una sana relación entre las distintas instituciones, cada una en el ámbito de su competencia. Así que quiero marcar este punto y, por cierto, apoyar lo planteado por el senador José Miguel Insulza. Gracias, senador. Muy bien. ¿Nadie más? El senador... Señor fiscal. El senador, señor fiscal. ¿Sí? Secretario. El senador señor Pérez estaba solicitando la palabra. Senador Pérez, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. En relación a lo planteado por el senador Insulza, notificado por el senador Navarro y por el senador Elizalde, nada más lejos de la intención, y de hecho nosotros no hemos hecho ningún cuestionamiento del funcionamiento de los tribunales de justicia ni a los procesos que lleva adelante los tribunales de justicia. Estamos aquí para ver los criterios que utiliza el Ministerio Público. De hecho, muchas de las resoluciones de las acciones del Ministerio Público han tenido que ser modificadas por los tribunales de justicia. Por lo tanto, lo que estamos es un órgano que tiene el monopolio de la persecución criminal en nuestro país y por lo tanto creemos que es absolutamente legítimo ver cómo ese órgano lleva adelante sus funciones.
los que procesan a las personas, los que en definitiva condenan o absuelven son los tribunales de justicia. Y aquí nosotros no hemos tenido ni una palabra, ninguna palabra por alguna resolución, alguna sentencia o alguna disposición de los tribunales de justicia. Es como el Ministerio Público ejerce la función que le da el Código Procesal Penal, y a mí me parece absolutamente legítimo poder discutirla. Tan legítimo como las preguntas que hacía la senadora Isabel Allende de cómo están las causas que a ella le preocupan. Como el senador Latorre también preguntaba sobre cuestiones que habían sucedido en Valparaíso. Me parece muy legítimo y en eso no nos estamos inmiscuyendo, estamos viendo cómo actúa el Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio de la persecución criminal en nuestro país, así que no hay motivo de preocuparse por ello. Muy bien, muchas gracias, senador. Bien, le agradecemos la presencia del señor fiscal, muchas gracias por la deferencia y hasta otra oportunidad. Señor presidente. Señor fiscal, ¿sí quiere usar la palabra? Señor fiscal. Sí, simplemente, bueno, yo quisiera agradecerle a usted, pero la verdad es que la última intervención del senador Pérez me dejó preocupado haciendo esta diferencia entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. La verdad, tanto el Poder Judicial como Poder del Estado, como el Ministerio Público, somos órganos autónomos. En consecuencia, no estamos sujetos a la tuición de ningún otro órgano del Estado. ¿Ya? Y yo, si he concurrido a esta reunión, ¿no es cierto?, del Senado, ha sido consciente de esa total y absoluta autonomía. Y en consecuencia, lo que he venido, ¿no es cierto?, simplemente a informar, porque creo que la ciudadanía, a través de sus representantes, deben estar informados de las decisiones que autónomamente el Ministerio Público, ¿no es cierto?, toma. En consecuencia, ya creo, digamos, que debo hacer esa decisión. Y por otro lado, simplemente terminar ya señalando al senador Allende, al senador Latorre, ya, y también al senador Navarro, ya, que las causas aquellas en las cuales las personas puedan encontrarse en prisión preventiva, dimos instrucciones de revisar todas aquellas causas, ¿no es cierto?, ya, en que producto de la pandemia podían revisarse las prisiones preventivas de las personas que ya están con esa medida cautelar producto del estallido social. Pero ahí, por favor, tenemos que tener conciencia de que se cometieron actos gravísimos, ¿ya?, que merecen, ¿no es cierto?, en definitiva, tener una medida cautelar intensa como es la prisión preventiva. Y todas esas medidas son revisadas, ¿no es cierto?, por los órganos autónomos, que son ya los tribunales de justicia, y pueden revisarse y se están revisando en forma permanente. Y nosotros estamos tratando de llevar adelante lo más rápidamente estas investigaciones, tanto en materia de derechos humanos como también en materia de delitos, ¿no es cierto?, comunes cometidos con la pandemia. Y lo último, asegurarle absolutamente, ¿no es cierto?, ya al senador Puig, ya que si las Fuerzas Armadas cumplen, ¿no es cierto?, con las normas ya que les habilitan para usar legítimamente las armas, pues bien, ¿no es cierto?, tendrán ese reconocimiento por parte del Ministerio Público, pero no tendrán ningún reconocimiento si es que no la usan, ¿no es cierto?, los términos debidos, y en consecuencia infringen su obligación. Y como tal, si la infringen, tendrán, ¿no es cierto?, que responder igual que cualquier ciudadano frente, ¿no es cierto?, ya a la ley. La igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, es un principio absoluto para todos los chilenos. Y eso tiene que hacerlo, ¿no es cierto?, valer el Ministerio Público ante los tribunales de justicia. Muy bien, muchas gracias, señor fiscal, reconociendo la autonomía, por eso que le agradecí en nombre de la mesa la deferencia que ha tenido para venir a esta sesión del Senado. Muchas gracias.